Buenas tardes, soy Cristina Calvo López y os voy a presentar mi trabajo de fin de máster titulado Future Climate Shelter. Filipinas es el tercer lugar del mundo con más riesgo de desaparecer bajo las aguas del océano. Esto es debido a una posible subida del nivel del mar como consecuencia del gran problema de la era contemporánea, el calentamiento global. Algunas situaciones de emergencia necesitan de una acción instantánea. Hoy en día, en la isla de Panay, una de las 7.107 islas que conforman el archipiélago de Filipinas, es una de las más afectadas por las grandes inundaciones que dejan a la ciudad paralizada y sin recursos. Siendo Iloilo City Proper una de las zonas de Iloilo más afectadas por las inundaciones, se plantea una nueva infraestructura amarilla para paliar los efectos que causan estas inundaciones. Esta infraestructura consta de una red verde que enlaza las masas arbóreas ya existentes a través de la implantación de vegetación autóctona y una nueva red azul compuesta por balsas de aguas conectadas a estanques de tormenta situados en las grandes áreas o nodos de la ciudad. La interrelación de ambas redes da a la zona una sombra continua, generando una reducción de temperatura bajo ella y un alivio de las constantes inundaciones. La emergencia climática se abarca desde un punto estratégico situado en uno de los centros neurálgicos de la ciudad, un lugar importante de intercambio comercial de alimentos y de encuentro social, el mercado central de Iloilo. Tras un proceso meticuloso de rehabilitación, limpieza y preservación de la pieza histórica existente, se establece uno de los nodos de la infraestructura amarilla para crear posteriormente el nuevo mercado y refugio climático en altura. En este enclave se genera un espacio de paso y de estancia con un clima idóneo gracias a la implantación de especies autóctonas como cocos nucífera, caoba filipina y arenga pinnata, entre muchas otras. La integración del refugio climático junto a la naturaleza destaca en la ciudad debido a su geometría y materiales singulares, que contrastan dentro del entorno circundante. Esta nueva arquitectura, capaz de seguir operando aunque se produzcan inundaciones, se organiza en diferentes estratos. En el estrato superior se alberga el centro de refugiados y personas desplazadas a causa de las catástrofes naturales. En el siguiente estrato se mantendrá el antiguo programa de mercado, ampliándolo y mejorando la organización y distribución de este. En el tercer estrato se suceden las zonas comunes, donde las personas se abstraen y evaden del exterior. Bajo los estratos elevados se encuentra la topografía, que da respuesta a los accesos. Por último, el estanque de tormentas, que es el sustento de toda la estructura superior. El proyecto respeta y se adapta a la presencia de vegetación, abrazándola en vez de desplazarla. La pieza arquitectónica surge del vacío que deja la naturaleza, creciendo como lo hace ella. Esto genera en altura distintas plantas y programas. Zonas comunes, el mercado y la planta de refugios, ambas tres siendo sinuosas en su perímetro y dejando en su interior un patio de luz y vegetación. El proyecto muestra una sinergia con su entorno natural al introducir una cubierta de bambú a una altura de 23 metros. La geometría suave y troncocónica de esta estructura no solo presenta un diseño distintivo, sino que desempeña una función fundamental al captar y direccionar el agua de lluvia hacia el estanque de tormenta subterráneo. La estructura se genera a través de tres sistemas: las catenarias, los foniles y las botellas. En primer lugar, las botellas de hormigón armado sobre las que descansa toda la estructura están compuestas por una cimentación de 8 pilotes debido al terreno arcilloso del lugar. En segundo lugar, los foniles, formados por anillos de acero y 8 nervios de culmos de Guaduan nustifolia Kunth, son los elementos verticales de la estructura. Y por último, las catenarias de Guadua permiten resistir los esfuerzos verticales y horizontales de la manera más óptima posible. Además, todo ello queda riostrado por una subestructura triangulada de esta misma especie de bambú. Para los forjados del proyecto se escoge un sistema híbrido de vigas metálicas y losas aligeradas de hormigón armado, atadas a través de grandes conectores metálicos. Por otro lado, cabe mencionar que se ha testado un módulo de esta estructura compuesto por 9 foniles, comprobando las capacidades de los materiales escogidos. En concreto, la guadua sobresale entre otras especies de su género por las propiedades estructurales de sus tallos, como la relación peso-resistencia, funcionando de una manera eficiente gracias a la geometría establecida. Filipinas tiene una temperatura media de entre 26 y 28 grados centígrados, siendo además un clima muy húmedo, por lo que son factores a tener en cuenta en el diseño de la envolvente y en la organización de los sistemas mecánicos. A nivel constructivo, los nervios del fonil se anclan a la placa metálica de las botellas a través de nudos articulados que permiten el movimiento de la estructura.
Las demás uniones del fonil se realizan a través de uniones rígidas debido a su capacidad para proporcionar una conexión sólida entre los elementos, aumentando la resistencia estructural y reduciendo la deformación. Para dar comienzo a las catenarias, se establecen nudos articulados, consiguiendo que se distribuyan las cargas de manera uniforme a lo largo de la estructura. La envolvente propone la combinación de cojines de neumáticos de EDFE anclado a la estructura principal mediante una subestructura metálica. Estos ofrecen la ligereza que necesita la estructura y el control en la entrada de luz mediante 2 capas de protección solar adheridas a ellos. El EDFE desempeña un papel esencial ya que cuenta con un tenue tono amarillo que matiza la luz, dejándola pasar hacia todas las plantas de forma cenital. Esto contribuye a generar una atmósfera cálida para el programa establecido. En el contexto del cálido clima tropical de Filipinas, donde las altas temperaturas y la humedad son la norma, el crear un ambiente interior fresco, reduciendo además la humedad, se convierte en un desafío fundamental. En este escenario, la combinación de la envolvente, de los fan coils y de los ventiladores de techo emerge como una estrategia óptima para la aclimatación de los grandes espacios, proporcionando así una circulación del aire que alivia la sensación térmica. La combinación de estos no solo busca el confort térmico, sino que también aborda la eficiencia energética, un aspecto crucial en un entorno donde la demanda de energía es significativa. Por otro lado, como he mencionado anteriormente, la configuración geométrica de la estructura de bambú en el proyecto desempeña un papel esencial en la gestión sostenible del agua. La integración de esta estructura con la envolvente de EDFE ofrece una solución para la recolección y gestión de aguas pluviales. Los foniles conducen las aguas hasta el estanque de tormentas, pasando por un sistema de filtrado y unas turbinas tipo Pelton, generadoras de energía hidráulica situadas en las botellas perforadas de hormigón. Este estanque actúa como un reservorio eficiente para gestionar y controlar el flujo de agua, aliviando las posibles inundaciones y contribuyendo así a la sostenibilidad ambiental del proyecto. El Future Climate Shelter en la isla de Panay representa una respuesta innovadora y sostenible a los desafíos planteados por el cambio climático y las amenazas de inundaciones en Filipinas. Este refugio no solo ofrece protección ante desastres naturales, sino que establece un modelo replicable para enfrentar crisis similares en otras partes del mundo, traduciéndose como catalizador para la sensibilización y acción colectiva ante la urgente necesidad de enfrentar los problemas climáticos.